Buenas tardes. Vamos a tener este retiro por la paz. Algo que debemos hacer siempre, ¿no? Rezar por la paz. Lo vamos a hacer de una manera especial por esta guerra que hay en Ucrania, que se está prolongando. Y ya están hablando incluso que puede tardar meses o años, están diciendo ya. Esperemos que no sea así, ¿no? Y ahorremos tanto sufrimiento y tantas vidas que se llevan las guerras por delante. Así que aquí, ante el Santísimo, vamos a rezar nuestra oración que se centre sobre todo por la paz en Ucrania. Y lo vamos a iluminar, decir, para los que no estabais antes, que este retiro lo tenemos hoy en el lugar de la hora santa, porque tenemos ya todos los sábados ocupados hasta el mes de junio, y en el mes de junio también hay muchos sábados ocupados porque hay bodas. Y me parecía mal perdernos un mes de retiro, así que lo vamos a tener ahora hoy, aunque sea un mini retiro, ¿no? Va a ser solamente con una meditación, pero bueno, algo es algo. Además podemos hacer mucho si rezamos de corazón por la paz. Podemos hacer mucho en este retiro. Por ejemplo, en Aliseda estamos rezando todos los días el Rosario por la paz. En Garrovilla se ha hecho un Via Crucis por las calles por la paz. O sea, en cada parroquia se van haciendo cosas, ¿no? Aquí hemos pedido en todas las horas santas por la paz. Hemos hecho la colecta también por Ucrania. Ahora vamos a rezar también en este retiro. Pues lo que podemos hacer, ¿no? Aportemos nosotros nuestro granito de arena. Bien, y vamos a iluminar el hecho de la guerra en Ucrania con este pasaje de la viña de Nabot, que es un pasaje que escuchamos, si no recuerdo mal, así de memoria, el lunes de la semana 11 del tiempo ordinario. Y este año me parece que cae el mismo día que celebramos la fiesta de San Antonio, que tanto lo celebramos aquí en nuestra parroquia. Pues me parece que coincide la viña de Nabot, el pasaje ese en la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que el pasaje, el trozo que se lee en la misa, se queda un poquito incompleto. Yo diría bastante incompleto. Y es lo que vamos a ver hoy. Claro que tenemos que navegar hoy un poquito por la Biblia, iremos de una parte a otra de la Biblia, pero para que saquemos una buena idea de las promesas que hace Dios. Si solamente leemos lo que se lee en misa ese lunes, quedaría la cosa un poquito incompleta. Así que vamos a ir leyendo partes de la Biblia y al final sacaremos las conclusiones. Es un pasaje, ya aviso, es un pasaje duro, es un pasaje violento, es un pasaje en el cual hay mucha sangre. Pero en la guerra en Ucrania no hay mucha sangre, no está muriendo mucha gente, sin duda ninguna. En la guerra de Ucrania está muriendo más gente que en este pasaje de la Biblia. Pero hay que entender el contexto del Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo, hay una enseñanza de fondo. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir este pasaje? Esto quiero recalcarlo bien, porque tenemos un poco, yo tengo un poquito el temor de que alguno salga un poquito escandalizado de cuando lea ciertas cosas en la Biblia. No. Tenemos que ir al mensaje central del pasaje. Y el mensaje central del pasaje, de este pasaje de la Biblia, es que Dios no queda impune los crímenes. No. Dios no queda impune los crímenes. Ese es el mensaje central. Ante Dios tendremos que rendir cuentas de los crímenes que hagamos. Hombre,
los que estamos aquí no creo que ninguno hayamos cometido un crimen, ¿no? Pero tenemos que saberlo. De todas formas, también se puede cometer crímenes de otra manera. Con la lengua, por ejemplo, también se puede destruir muchísimo a una persona, ¿eh? No llegas a quitarle su vida física, pero le podemos hacer muchísimo daño a una persona. Incluso hay personas que llegan al suicidio por el daño que les han hecho otras personas. Entonces, no dejan de ser crímenes indirectos. Pero bueno, aquí lo estamos aplicando hoy, sobre todo, a esos crímenes que se producen en guerras o en otras partes. ¿De acuerdo? No me gustaría estar en el lugar de los, y lo digo en plural, de los que han iniciado esta guerra. Las cuentas que van a tener que rendir a Dios son grandísimas. Todo crimen es algo malo, por supuesto. Pero un crimen premeditado, a conciencia y bien reflexionado, eso todavía es mucho más grave. Hay mucha gente que ante estos crímenes así, a conciencia, premeditados, pensados, no el que ha tenido a lo mejor una pelea, le ha dado un mal golpe y ha matado a una persona, no. Estos crímenes a conciencia están a favor de la pena de muerte. Y hay mucha gente, yo pensaba que no, pero hablando con la gente, son mucha la gente que está a favor de la pena de muerte en estos crímenes así premeditados a conciencia. Hay más gente de lo que yo pensaba. Bien, pues vamos a ir viendo un poquito todo este pasaje y después veremos el desenlace final. Pero vuelvo a repetir, la enseñanza principal es que Dios no deja impune ningún crimen. En las películas muchas veces el villano de la película, el malo de la película, pues muchas veces sale bien, acaba bien. Aquí, en el pasaje que vamos a escuchar, no se va de rositas, como solemos decir nosotros. Pero no saquemos la conclusión de que es un Dios vengativo. Vuelvo a repetirlo. La enseñanza principal es que nada queda impune a los ojos de Dios. Si después lo queréis mirar en casa, en vuestras Biblias, lo tenéis en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 16. Ahí lo tenéis, pero ahí tenéis lo que se lee en misa, cuando se lee. Pero no tenéis el desenlace final. Esta historia sucede en el valle de Jezreel, que también tiene el nombre de Esdraelón. Aquí en este valle, Gedeón luchó la gran batalla contra los madianitas, con 300 valientes. Saúl, aquí en este valle también, y su hijo Jonatán murieron por la maldad de Saúl. Y en la historia reciente, también en este valle, Israel derrotó al ejército iraquí en el año 1948. Bien, en este valle, en el sur de este valle, en este valle llamado Jezreel, Ahab, el rey, vamos a quedarnos con este personaje, lo vamos a escuchar varias veces. Ahab, el rey, hizo su palacio, un palacio muy lujoso, pero se encaprichó con una viña que tenía al lado del terreno de su palacio, que era un terreno grandísimo, una viña que tenía un campesino llamado Nabot, y se encaprichó de ella. Quería esa viña y fue a comprársela. O bien te la compro, o bien te compro el terreno y te lo cambio. Fue a comprarle esa viña. Vamos a dividir este pasaje en 4 actos y vamos a ir leyendo cada uno. La historia se lee muy bien, ¿no? Es realmente apasionante, ¿no? Toda la historia. Bien, vamos
con el primero de los actos. Dice así: tras estos sucesos, ocurrió que Naboth de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab habló a Naboth diciendo: dame tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado, pues está pegando a mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si te parece bien, te pagaré su precio en plata. Naboth respondió a Ahab: Dios me libre de cederte la herencia de mis padres. Se fue Ahab a su casa abatido y enfadado por la respuesta que le había dado Naboth de Jezreel: no te cederé la herencia de mis padres. Se postró en su lecho de cara a la pared y se negó a comer. Aquí acabaría el primer acto. Bien, vamos a ver por qué Naboth se niega a venderle la viña. No es un tacaño, no está regateando, no quiere venderle la viña. Pero vamos a entender el significado tan profundo que tenía la propiedad en el Antiguo Testamento. Dios hace las cosas muy bien. Y tiene un significado muy profundo, que lo vamos a ver ahora en el libro del Levítico. A ver qué es lo que decía. Ya digo, vamos a hacer un análisis un poquito extenso para que comprendamos bien todo este pasaje de la Biblia. Dice así: la tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía y vosotros sois emigrantes y huéspedes en mi tierra. En todo terreno de vuestra propiedad concederéis derecho de rescate de la tierra. Si un hermano tuyo se empobrece y vende parte de su propiedad, su pariente más cercano vendrá y rescatará lo vendido por su hermano. Y si alguien no tiene quien lo rescate, por él mismo adquiere recursos suficientes para el rescate. Descontará los años pasados desde la venta y abonará al comprador lo que falta. Así recobrará su propiedad, pero si no tiene lo suficiente para recobrarla, la propiedad vendida quedará en poder del comprador hasta el año jubilar. Y en el año jubilar quedará libre y volverá a ser propiedad del vendedor. El Señor lo que va pretendiendo es que la gente tenga con qué vivir. Fíjense que si una persona por necesidad tenía que vender una tierra, en los años jubilares, que eran cada 50 años, recuperaban esa tierra, para que no hubiera esa diferencia entre ricos y pobres, que todo el mundo pudiera vivir. Así lo tenía Dios establecido en el Antiguo Testamento. Tenemos también otro pasaje en Números, ya más cortito. Vamos a leer 36, capítulo 36, versículo 7. Lo vamos a leer. Dice así: así, la heredad de los hijos de Israel no pasará de tribu a tribu, sino que los hijos de Israel quedarán ligados cada uno a la heredad de la tribu de sus padres. ¿Por qué os he leído esto? Porque Naboth no lo hace por capricho. Naboth es fiel a Dios y fiel a sus padres. Por eso no quiere venderle su heredad al rey Ahab. Es probable que Naboth tuviera miedo. Era un campesino humilde,
al lado del rey, es posible que tuviera miedo. Pero él no desobedece a Dios. Él no vende su heredad. Dice en 1 Samuel 15:22, el obedecer vale más que los sacrificios. Qué importante es obedecer a Dios. Todo un ejemplo de Nabot. El rey se enfada. ¿Y por qué se enfada? Por la codicia. Primer pecado. La codicia. El afán de tener, el afán de poseer. Y se acostó enrabietado como un niño pequeñito. Él tenía todos los lujos y todo lo que quería en el palacio. Pero se le antoja la viña de Nabot, del pobre campesino humilde. Vamos ahora con el segundo acto. Ya veréis que se va poniendo la cosa cada vez más interesante. Segundo acto, lo tenemos ahí en el capítulo 21 de la primera carta de los Reyes, versículo del 5 al 16. Vamos a ver. Vamos con el segundo acto, que entra Jezabel, la mujer del rey. Dice así: Jezabel, su mujer, se acercó y le dijo: ¿qué te pasa que estás entristecido y no comes alimento alguno? Él le respondió: hablé con Nabot de Jezreel y le propuse: véndeme tu viña por su valor en plata, o si lo prefieres, te daré otra viña a cambio. Pero él me contestó: no te cederé mi viña. Jezabel, su mujer, le replicó: ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel. Levántate, come y se te alegrará el ánimo. Yo misma me encargaré de darte la viña de Nabot de Jezreel. Escribió cartas con el nombre de Ahaz y las selló con el sello de él, enviándolas a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. En las cartas escribió lo siguiente: proclamad un ayuno y sentad a Nabot al frente de la asamblea. Frente a él sentad a 2 hombres, hijos de Belial, que testifiquen en su contra diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces los sacaréis fuera y los lapidaréis hasta que mueran. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, según lo escrito en las cartas remitidas a ellos. Así proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot al frente de la asamblea. Llegaron los 2 hombres, hijos de Beal, y se sentaron frente a él y testificaron contra él diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron a pedradas hasta que murió. Enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido lapidado y está muerto. En cuanto Jezabel oyó que Nabot había muerto lapidado, dijo a Ahaz: levántate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, el que se negó a vendértela por su valor en plata, pues Nabot ya no está vivo, ha muerto. Apenas oyó Ahaz que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, el de Jezreel, para tomar posesión de la viña. Este es el segundo acto. Jezabel, una mujer fuerte, muy mala, se casa con un hombre más débil que ella, pero también perverso. Jezabel no era judía,
Su padre era sacerdote de Astarte, un dios pagano, y subió al trono asesinando al sacerdote predecesor. Jezabel, para que nos hagamos una idea cómo era ella, trajo su religión y convenció a Ahab para que le hicieran un templo a la diosa Astarte, que tenía, para que se hagan una idea, 800 sacerdotes. Jezabel odiaba a Elías. Elías va a entrar ahora en el tercer acto, por aquello que hizo Elías en el Monte Carmelo, pero no vamos a entrar ahí. Ahab no tenía ni la convicción ni el valor para detener a su mujer Jezabel. Jehú, que lo veremos después al final, Jehú diría de ella que era una hechicera, una mujer guapa, decidida y sin escrúpulos. Ella corrompió en gran parte a la nación con el culto a otros dioses paganos. Hoy se sigue diciendo, para hablar de una mujer cuando es muy mala, se dice, esa es una Jezabel, para que nos hagamos una idea de cómo era Jezabel. Jezabel corrompió al rey Ahab y cometió estos siguientes crímenes. Primer delito que comete Jezabel: delito de falsificación. Utiliza el sello del rey. No sabemos si el rey Ahab se enteró, si fue con su consentimiento o no lo sabemos, Pero no creo que el rey Ahab hubiera contradecido a su mujer, aunque lo hubiera sabido, ¿no? Primer delito, falsificación. Segundo delito, perjurio. Utiliza 2 testigos falsos para acusar a Nabot de algo que no había hecho. Y ese delito es mucho más grande. Y el segundo delito, que no aparece en la lectura continua, pero aparece en la Segunda de Reyes, no lo voy a leer ahora porque nos llevaría un poquito de tiempo, capítulo 9, 26. Aparte de matar a Nabot, el crimen fue más horrible todavía. También mataron a todos sus hijos. A Nabot y todos sus hijos. ¿Por qué? Porque si moría el padre, los herederos de la viña eran los hijos. Y había que acabar con el dueño de la viña y con todos sus herederos. Cuando ya no había herederos, ¿a quién pasaba la viña? Al rey. Ya era propiedad del gobierno. Lo hicieron muy bien, vamos, muy mal, ¿no? Lo hicieron para que el rey Ahab pudiera tomar posesión de la viña. Vamos con el tercer acto. El cuarto es muy cortito, el tercero todavía un poquito más largo. Vamos a ver. La palabra del Señor llegó entonces a Elías tesbita, el profeta, para decirle: levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo: así habla el Señor. ¿Has asesinado y pretendes tomar posesión? Por esto, así habla el Señor. El lenguaje es muy duro, ya aviso. En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Entonces Ahab se dirigió a Elías diciendo: ¿así que has dado conmigo, enemigo mío? Respondió Elías: he dado contigo así por haberte vendido
haciendo el mal a los ojos del Señor. Yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel a todos los varones de la familia de Ahaz, del primero al último. Son palabras de Dios a través del profeta Elías. Dispondré de tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nebat, y la de Baasá, hijo de Ahías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado el Señor diciendo: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel, y los perros devorarán a los de Ahaz que mueran en la ciudad, y las aves del cielo a los que mueran en el campo. Como podéis ver, ya Dios está tomando ya partido en toda esta narración, en todo este pasaje. Jezabel pensó que había triunfado, pero Dios lo ve todo. Eso tenemos que tenerlo también muy presente, que nada escapa a los ojos de Dios. Tampoco nuestras malas acciones. A veces pensamos, bueno, nadie me ve, nadie se va a enterar. Se entera Dios. ¿Cuántas veces me han propuesto a mí en la parroquia? Bueno, venga, concédeme esto, venga, hazlo. Si no se va a enterar nadie. Digo, hombre, me entero yo y mi conciencia no estaría haciendo bien. Y además, al de arriba no se le escapa nada. Elías le dijo 4 cosas al rey Ahaz. Todo descendiente varón va a morir. Tu dinastía, o sea, tu reinado, se va a acabar. No ocupará el trono como le pasó a la dinastía de Jeroboam y de Baasá. A Jezabel, son palabras muy duras, se la comerán los perros. Y los perros lamerán tu sangre como lamieron la de Nabot. Esas cosas fue las que le dijo el profeta, le dijo Dios a través del profeta Elías. Y vamos ya con el 4º acto. Este es muy cortito. Bueno, esto no lo he leído antes, ya que lo tengo delante, lo leo. La corrupción del rey por su mujer, la reina Jezabel. Dice: no hubo otro como Ahaz, que instigado por su mujer Jezabel, se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor. Actuó del modo más abominable, yendo tras los ídolos, procediendo en todo como los amorreos, a quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel. Y ahora vamos a leer el 4º acto. Ahaz, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras, se echó un sayal sobre el cuerpo y ayunó. Con el sayal puesto, se acostaba y andaba pesadamente. Llegó a Elías desvita la palabra del Señor. ¿Has visto cómo se ha humillado Ahaz ante mí? Mirad lo que dice aquí Dios. No traeré el mal en los días de su vida, por haberse humillado ante mí, sino en vida de su hijo. Esto es, ya con el 4º acto, es lo que se lee en la lectura continua de la Biblia. La lectura continua que leemos en misa todos los días. Bien, este cuarto acto, ahora se trata de Ahaz, el rey y Dios. Ahaz se arrepiente. Y por eso Ahaz no vio todo el castigo. Pero
tampoco queda totalmente impune. No le aplica Dios el castigo de que los perros lamerán su sangre. Eso no se realiza en Ahab, porque se arrepiente. Pero tampoco queda impune todo lo que hizo. No basta con nuestro arrepentimiento. Cuando hacemos tantísimo daño, no basta con decir, bueno, pues ya me he arrepentido, ¿no? Eso el Señor lo tiene que purificar en esta vida o en la otra. Pero eso se tiene que purificar. Se salva por su arrepentimiento. Los perros no lamerán su sangre, pero su delito no queda impune. Vamos con una serie de conclusiones de este pasaje, después lo aplicamos un poquito a la guerra de Ucrania. Algunas conclusiones. Primera, la valentía de Nabot, que fue fiel a sus convicciones con la heredad de sus padres. La valentía y la fidelidad de Elías a la palabra de Dios. Cuidado, que se estaba enfrentando al rey. El profeta no se estaba enfrentando a un cualquiera, se estaba enfrentando al rey, que tenía un ejército. Y él es fiel a la palabra de Dios y anuncia la palabra de Dios. Todo un ejemplo para nosotros, que tenemos que tener esa valentía de anunciar la palabra de Dios a pesar de las consecuencias. Tercero, lo lejos que nos puede llevar la codicia. Todo lo que hay detrás es codicia, afán de poseer. Es lo que lleva al crimen. Cuidado nosotros con las herencias, que también puede haber mucha codicia. Y si no nos lleva al crimen, nos lleva muchas veces a dejar de hablarnos con hermanos, que es lo más grande que tenemos en la tierra en cuanto a parentescos, y esas cosas las perdemos. Cuarto, la misericordia de Dios, que perdona a un personaje como Ahab. Es verdad que se arrepiente, pero ¿cómo es la misericordia de Dios que perdona a un personaje como él? Y esto es lo que no se lee en la lectura continua de la Biblia. Se cumplió todo lo que Dios le dijo a Elías, menos lo de Ahab, que los perros lamerían su sangre. Todo lo demás se hace realidad. Si lo queréis ver, ya pasamos al segundo libro de Reyes, capítulo 9, del 24 al 26. 9 y siguientes. Ahí tenéis cómo Elías ungió a Jehú, rey de Israel. Capítulo 9 y siguientes. Y va a suceder todo como le dijo Dios. Comienzan a morir los hijos de Ahab, en este caso Joram. Vamos a verlo. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos del 24 al 26. Lo busco en la Biblia en un momentito. Me salto cuando el profeta unge al rey, lo ungían con un cuerno de aceite, ¿no? Y le nombra rey a Jehú. Todo eso me lo salto, también muy bonito, pero ya sería mucho leer aquí en un momentito. Llega
Jehú, el que acababan de ungir rey, y se presenta ante uno de los hijos de Ahab, Jorán. Al ver Jorán a Jehú le preguntó: ¿hay paz, Jehú? Jehú respondió, refiriéndose a su madre: ¿qué paz puede haber mientras continúen las prostituciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías? Jorán volvió grupas con su mano y huyó gritando a Ococías: ¡traición! Ococías, traición. Mientras Jehú tensó el arco en su mano y alcanzó a Jorán entre los hombros, la flecha le atravesó el corazón y se desplomó en su carro. Jehú ordenó a Bizcar, su escudero: recógelo y tíralo al campo de Naboth de Jezreel, porque recuerda como tú y yo cabalgábamos uno al lado del otro detrás de Ahab, su padre, cuando el Señor lanzó contra él la siguiente sentencia: lo mismo que ayer vi la sangre de Naboth y la sangre de sus hijos, o sea, murieron también sus hijos. Esto de sus hijos no aparece en el capítulo 21 de la primera carta, del libro de los Reyes, la primera parte. En la segunda parte ya habla de los hijos, que mueren los hijos. Lo mismo que ayer vi la sangre de Naboth y la sangre de sus hijos, oráculo del Señor, juro que en este mismo campo ha de reclamártela, oráculo del Señor. Así que recógelo y tíralo al campo según la palabra del Señor. Ya empiezan a morir los hijos. Se va cumpliendo todo lo que le dijo el profeta Elías. Bueno, ahora en el segundo libro el profeta ya no es Elías, es Eliseo, que es el que sucede a Elías. Vamos a ver también ahora, capítulo 9, versículos del 30 al 37, la muerte de Jezabel, que además es devorada por los perros. Ya digo que es un poquito duro todo este pasaje. Lo leo. Jehú fue entonces a Jezreel. Nada más enterarse Jezabel, se pintó los ojos con antimonio, se adornó la cabeza y se asomó al balcón. Cuando Jehú llegó a la puerta, gritó ella: ¿te va bien, Zenrí, asesino de su señor? Jehú alzó la vista hacia el balcón preguntando: ¿quién está conmigo? ¿Quién? 2 o 3 eunucos miraron hacia él y les ordenó: arrojadla. Entonces ellos la arrojaron y su sangre salpicó los caballos que la pisoteaban y también las murallas. Luego entró, comió y bebió, tras lo cual dio más órdenes: atended a esa maldita y dale sepultura, pues no deja de ser hija del rey. Cuando fueron a enterrarla, no encontraron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Regresaron a dar cuenta de ello a Jehú, quien sentenció: se cumple ahora la palabra del Señor, que dijo por boca de su siervo Elías, el tesbita: en el campo de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Su cadáver será como estiércol sobre el campo, de modo que nadie podrá decir: esta era Jezabel. Ya han muerto los hijos más importantes del rey Ahab. Ha muerto su mujer, Jezabel. Hay mucha sangre aquí, ya lo he dicho desde el principio. Y van a morir todos los hijos, que dice aquí la Biblia que tenía 70 hijos. Dice:
Ahaz tenía 70 hijos en Samaria. Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los jefes de la ciudad, a los ancianos y a los preceptores de los hijos de Ahaz, diciendo: tenéis con vosotros a los hijos de vuestro señor, y disponéis de carros, caballos, una ciudad amurallada y un arsenal de armas. Cuando esta carta llegue a vosotros, mirad cuál de los hijos de vuestro señor es el mejor y el más justo, y ponedlo en el trono de su padre. Luchad entonces por la casa de vuestro señor. Mas ellos fueron presa del pánico, pensando: los dos reyes no pudieron hacerle frente. ¿Cómo vamos a poder nosotros? El mayordomo de palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los preceptores enviaron a decir a Jehú: somos tus servidores, haremos cuanto nos digas. No hemos de proclamar rey a nadie, y tú has de hacer lo que te parezca. Jehú les envió una segunda carta en la que decía: si estáis a mi lado y obedecéis mi voz, tomad a los jefes de los hombres de la casa de vuestro señor y venid a mí a Israel, mañana a esta hora. Los hijos del rey, 70 en número, estaban con los notables de la ciudad que los criaban. En cuanto recibieron el mensaje, tomaron a los 70 hijos del rey y los degollaron. Luego pusieron sus cabezas en cestas y se las enviaron a Israel. Llegó el mensajero informando: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y Jehú dijo: apiladlas en 2 montones, a la entrada de la puerta hasta la mañana. Por la mañana salió, se paró allí y declaró a todo el pueblo: vosotros sois inocentes. Es cierto, yo he conspirado contra mi señor y lo he matado. ¿Pero quién ha matado a todos estos? Sabed, pues, que nada de lo que el Señor ha dicho sobre la casa de Ahaz dejará de cumplirse, pues el Señor ha hecho lo que dijo por boca de su siervo Elías. Entonces Jehú mató a todos los que quedaban en la casa de Ahaz de Israel, fijaos, a todos los notables, familiares y sacerdotes, sin dejar uno solo con vida. No quedó nadie. No quedó absolutamente nadie de la casa de Ahaz. Bien, ya he dicho que el mensaje principal que había detrás de todo esto es que el crimen es algo tan abominable, tan detestable, que Dios no puede permitir que eso quede impune. Vamos a ver ahora algunas conclusiones a todo lo que estamos diciendo. Vamos a ver. Dios, primero de ello, Dios tiene algo que decir de la mentira, de la codicia, del asesinato. Los pecados que cometió Ahaz y su mujer Jezabel. Ahora no se trata de una viña, se trata de una nación, Ucrania. Hay pecados y pecados. Hay pecados que lo hacemos por instinto. Algunos de ellos a lo mejor pecados individuales, en solitario. Son pecados. Puede tener alguna repercusión hacia los demás, pequeña, muy pequeña. Nos pueden hacer daño a nosotros. A los demás, poco daño pueden hacer. Después hay pecados que pueden hacer daño a los demás. Pero el asesinato es algo muy grave. Cuando uno asesina a una persona es algo muy grave. Pero en la guerra ya no se asesina a una persona, se asesina a miles.
no vamos a llegar a saber todos los que van a morir, que han muerto y van a morir en la guerra de Ucrania. Se está hablando ya de que en Mariupol hay crematorios portátiles. No sabemos si será verdad, no será verdad, porque aquí escuchamos la información prácticamente de un bando, ¿no? Del otro muy poquito, y del otro, pues, la credibilidad que tienen es muy escasa, ¿no? Empezando que dijeron que no iban a atacar a Ucrania y mira, se atacaron, ¿no? Nos hicieron ver que se iban con los trenes y las tropas, ¿no? A partir de ahí ya no podemos creer nada. Pero se está hablando de que hay crematorios para hacer desaparecer el crimen, el horror que hay en Mariupol, para que no se vea como, por ejemplo, se ha visto en Bucha, que incluso están quemando, son informaciones que no las sabemos con certeza, a los mismos soldados rusos, pues después de decir que han desaparecido, para no reconocer pues que han muerto, ¿no? Es algo muy horrible, una guerra. Siempre es uno el agresor y otro es el agredido. Y la razón principal que hay aquí es la codicia. No olvidemos que en Ucrania hay litio, es el granero de Europa, tiene salida al mar. Y todo eso, aunque después lo haya intentado Rusia camuflar de otras maneras, pero también hay mucha codicia ahí. Y está el imperialismo. Y esto conlleva muchísimo sufrimiento. Personas fallecidas, muchísimos muertos, personas heridas de por vida, niños huérfanos para siempre, muerte de niños, odios entre que va a haber varias generaciones odiándose, destrucción, pobreza. ¿Cuántas cosas acarrea una guerra? Yo pienso, no sé si estaré en lo cierto, que aquí ha fallado mucho el diálogo y la diplomacia. Es la misión de los políticos para que no se llegue a estas situaciones. Porque una vez que se llega, ya es difícil arreglarlo. Pero antes sí se puede arreglar. Y ahí creo que se ha fallado. También se provoca mucho por nuestra parte, digamos, la parte occidental, llamándole carnicero, criminal de guerra. Pero claro, después así se crea una escalada de violencia, de tensión. Y después decimos, bueno, pues ahora que hable China con ellos. ¿No crees esa escalada de violencia? Aquí entre todos tenemos que hablar, dialogar, poner todo nuestro granito de arena, todos. Después también vemos las cosas que hace Rusia, pero no vemos las que hacemos nosotros. Estados Unidos no consintió que le pusieran los misiles en Cuba, aquella la Guerra Fría. Nos podíamos haber evitado, digo yo, también que Ucrania entrara en la OTAN, ¿no? Digo, desde el punto de vista, ya sé que un país es soberano y tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Pero viendo el vecino que tienes y viendo que se trata de vidas, yo creo que todas esas cosas hay que pensarlas, ¿no? Porque al final lo que pretendía Rusia lo va a conseguir, de que no entre en la OTAN, ¿no? Si hubiese dicho desde el principio, pues a lo mejor nos habíamos ahorrado tantísimas vidas, ¿no? Y vuelvo a repetir que un país soberano, pues sí, tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Pero también hay que pensar muchas veces en las vidas que hay por medio, ¿no? Decía el Papa, le daba tristeza que intentáramos solucionar todo aumentando los presupuestos militares. Al Papa eso le causó mucha tristeza. Además, son pueblos hermanos. Muchos ucranianos hablan el ruso, están muy relacionados con la historia, porque además las guerras son siempre contra pueblos hermanos, que es los que tienes de vecinos, ¿no? Qué triste, ¿no? Y el que es atacado siempre tiene derecho a defenderse.
Y muchas veces pensamos que no. Sí. Una persona que es atacada tiene derecho a defenderse. Tengamos también cuidado con lo que ya se llama la rusofobia, ¿no? La fobia a los rusos. La mayoría son inocentes. Otra cosa es la cabeza, los que están al frente. Pero la mayoría de ellos son inocentes. Además están mal informados, no saben realmente lo que está pasando, no se creen que hay una guerra, lo que les quiera informar el país. Algunos pueden tener cierta responsabilidad cuando votaron a Putin, si sabían un poquito de las cosas que era capaz de hacer. Pero la gran mayoría no tiene responsabilidad, son inocentes. Los grandes responsables son la cabeza. Esos son los grandes responsables. También los generales, que yo pienso que podían decir no a la guerra aunque les costara la vida. Pero es que lo contrario es que les va a costar la vida a muchas personas. Los soldados, fíjense que han ido soldados de reemplazo, tienen pocas opciones, pero también es verdad que muchas veces en la guerra los mismos soldados cometen muchos atropellos, violaciones y de toda clase, ¿no? Y esto puede pasar una vez que se inicia una guerra por los dos bandos también, ¿eh? No solamente por un bando, puede pasar por los dos bandos. También se cometen muchas atrocidades. Para acabar, completamos lo que hemos dicho de la viña de Nabot con el capítulo 4 del Génesis. La muerte de Abel por su hermano Caín. Dice así: Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Nadie obligó a Caín a matar a su hermano. Nadie ha obligado a Rusia a esta guerra. Los rusos tenían todas las opciones. Han elegido la peor, que es la guerra. Y digo la cabeza, ¿no? Putin y los que están alrededor. Y dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Le pregunta Dios a Caín. Mi hermano, es que antes de pequeños leíamos mucho la Biblia y los pasajes, la lectura sagrada y todo eso. Recuerdo mi hermano, que es tan sensible como yo, cuando leyó este pasaje lloró. El pasaje cuando Caín mata a su hermano Abel. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y le contesta Caín: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Ahí vemos la mentira. La mentira, siempre la mentira. Los asesinos mienten. Siempre dicen que no saben nada. Ahí tenemos las dictaduras en Chile, en Argentina. Ellos no sabían nada, esos militares. En Guernica también lo negaron. Cuando estuve en Auschwitz, en Polonia, estuvimos visitando el campo de concentración de Auschwitz. Íbamos pensando nosotros, estuvimos viendo los pabellones, la celda donde murió el padre Kolbe, íbamos pensando, vamos a ver ahora, las cámaras de gas no existen. ¿Y saben por qué no existen? Cuando ya se vieron que perdían la guerra y que ya se estaban acercando al campo de concentración, los alemanes volaron, dinamitaron las cámaras de gas. ¿Por qué? Para que el mundo no viese lo que habían hecho, las atrocidades que habían hecho. O sea, sabían que estaban haciendo mal.
No se corrompe la conciencia tanto hasta ese punto de no ser conscientes de que estaban haciendo mal. La sangre le dice Dios a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí. La sangre de tu hermano clama a mí. La sangre del inocente siempre clama a Dios. La justicia perfecta está en el cielo, pero también se puede dar esa justicia aquí en la tierra. También. A la justicia de Dios no escapa nadie. Ahí lo hemos visto muy claro en la viña de Nabot. Una guerra nunca se puede hacer inculpablemente. No. Porque sabes la destrucción y la cantidad de vidas que te vas a llevar por delante. Por mucho que la llames una operación militar especial, no, es una guerra. Estás matando a las personas. Personas que están en una cola del hambre, niños en una guardería. No se puede hacer una guerra inculpablemente. Y siempre está ahí la mentira. Estuvo en el caso de Jezabel con los 2 testigos aquellos falsos, y en toda guerra también hay mucha mentira. Caín se convirtió en vagabundo, en errante, y todo asesino no puede ser feliz. Eso es muy difícil. Es una insensatez poner en peligro la salvación de una persona por un trozo de tierra. Apliquémoslo. También nos tenemos que aplicar nosotros esto a nuestra vida. No discutamos nunca con nuestras familias, con nuestros hermanos, por algo material. Nunca. Vayamos siempre al diálogo, cuidado con las herencias. Que la codicia es la raíz de todos los males, o de muchísimos males. Bueno, vamos a quedar ahora aquí un ratito, muy poquito tiempo, unos 10 minutos, rezando ante el Señor por la paz en Ucrania. Que el Señor toque el corazón de esas personas, de los que están al frente, que haya diálogo, pero por lo menos que se pare esta cantidad de muertes de tantos inocentes, con la solución que sea. No vamos a hablar aquí de soluciones, pero por lo menos que paren las muertes. Vamos a rezar ahora aquí cada uno desde su interior, pidiendo por la paz en Ucrania.